Capítulo 29. Al día siguiente era Solday, lo que significaba un día de entrenamiento fácil, ya que Man se había ido a la arena. La ausencia de Domitian, uno de los luchadores del día, proporcionó a Arn una paz ininterrumpida para pensar en el día anterior, ahora que había podido dormir y descansar después del esfuerzo. Tal vez este Carl siempre se adornaba con oro, lo cual no era la peor precaución que se podía tomar, especialmente después de que otro teniente de su organización había sido asesinado. Pero la alarma colocada hábilmente en el umbral de su habitación parecía sospechosa. Arn podía entender que se tomaran esas medidas para proteger cualquier entrada desde el exterior, pero una puerta interior. Sugería que había intrusos y asaltantes nocturnos. Lo cual, sin duda, había sido cierto. La pregunta era si eso significaba que Arn había sido traicionado y estos matones sabían que podían esperar un asesino mágico en la noche. Después de pensarlo bien, Arn no lo creía así. Una trampa contra un hechicero requería métodos mucho más fuertes, idealmente otros magos, más bien, parecía que habían tomado preparativos simples para protegerse, pero subestimaron el peligro al que se enfrentaban. Lo cual era creíble, aquellos que no tenían magia generalmente no entendían lo que podía lograr, ni las formas en que podía contrarrestarse. E incluso si sabían algo sobre la magia aquilana, eso no los prevenía contra las espadas mágicas tirias. Aún así, a pesar de que Arn había completado su tarea y había salido ileso, la situación había sido desagradable. También los había subestimado, incluida la estupidez de anunciar su llegada a través de una trampa tan simple como una cuerda en la abertura de una puerta. Además, luchar en espacios reducidos, acorralados, no era lo ideal, incluso si había servido a su causa en esta ocasión, permitiendo que sus enemigos se interpusieran entre sí. Arn pensó que no era coincidencia que sus objetivos anteriores hubieran sido mucho más accesibles. Con su astucia básica, Magnus había repartido las tareas en dificultad ascendente, evaluando las habilidades del Skald. Si eso era cierto, Arn podía esperar algo aún peor para adquirir su cuarta y última runa. Pero no gritaría hambruna antes de la temporada de cosecha, había obtenido su tercera runa, que le devolvería su velocidad sobrenatural. Una espada casi le alcanza el codo, prometiendo un dolor desagradable si hubiera aterrizado. Casi te atrapo, cabeza de paja. La burla fue dicha sin malicia, y Arn no se ofendió mientras se concentraba nuevamente en su combate, sonriendo con la boca cerrada. Titus le devolvió la sonrisa e intercambiaron golpes, aunque ninguno logró atravesar las defensas del otro. Arn se había relajado durante el entrenamiento, ya no necesitaba demostrar que era digno de la arena, y su lugar en la jerarquía estaba bien establecido, lo que lo llevó a ser tratado con camaradería en lugar de desprecio. «Han vuelto», gritó un guardia desde un balcón del edificio interior que daba al patio de entrenamiento antes de desaparecer. La habitual excitación y expectación se extendió entre los luchadores, que interrumpieron su trabajo. Arn sintió un poco de ello, la monotonía de la vida en el Ludus le afectaba incluso a él, y cualquier distracción, como el regreso de los gladiadores de la arena, era bienvenida. Con retraso, el Tirio recordó que su propio amigo había estado entre los elegidos para el entretenimiento de hoy. A medida que pasaban los minutos, todos esperaban que Man y los gladiadores entraran al patio, anunciando sus victorias y triunfos. Cuando esto no ocurrió, los más experimentados lo entendieron antes que los demás. «Ha salido mal», murmuró Sigismund. «¿Alguien muerto?», preguntó Titus. El campeón de la casa Ignius negó con la cabeza. Entonces el maestro de armas vendría a decírnoslo. «No, un retraso significa que han ido a ver al médicus». Arrojó sus armas a un lado y entró. Arn lo siguió con creciente preocupación. Domiciano yacía sobre la losa que una vez había albergado a Arn. Tenía varios cortes en todo el cuerpo, pero de naturaleza superficial, solo uno inspiraba terror. Una herida profunda en el estómago. Arn podía imaginar vívidamente la hoja que había atravesado el jubón de cuero para herirlo de esa manera. El médico aplicó sus cataplasmas mientras Man, Sigismund y Arn observaban. «¿Vivirá?», preguntó el maestro de armas. «No depende de mí. Mantendré alejada la infección y me aseguraré de que no pierda más sangre, pero ¿y si la lanza corta lo suficientemente profundo?». «Reza a los dioses y tienes fe para que intervengan», sugirió el anciano. «Lo haremos». «Dejemos que el médico haga su trabajo», dijo Man, pero cuando se dieron la vuelta, Domiciano abrió los ojos. «Espera», dijo con voz ronca. Sus ojos ya parecían vidriosos y, a pesar de su impresionante físico, parecía frágil, pero sus palabras surgieron con claridad. «Norteño, quédate».
Confundidos, los gladiadores se miraron y se encogieron de hombros. Arn se quedó mientras los demás se marchaban. Anciano, danos un momento. Está bien, déjame terminar, gruñó el médico. Una vez curadas las últimas heridas de Domiciano, guardó los frascos y las cataplasmas. Voy a buscar algo de comer, murmuró para sí mismo, mientras se alejaba arrastrando los pies. Hombre del norte, ¿dónde estás? Arn, que estaba sentado en un taburete en la esquina, se acercó para entrar en el campo de visión de Domiciano. Escucha, necesito tu ayuda. Esta noche, pide permiso y ve a los muelles. El combatiente herido añadió una serie de instrucciones para ayudar a Arn a encontrar una casa en particular. Hay una niña dentro, con un niño pequeño. Isleños. Tenía pensado ir allí con mis ganancias, pero las estrellas tenían otros planes. La tablilla de Arn yacía en su habitación, lo que le impedía hacer preguntas. Se giró para buscarla, pero Domiciano le agarró la muñeca con una fuerza sorprendente. Prométemelo. Ve esta noche a ayudarla. ¿Con qué?, se preguntó Arn, pero asintió solemnemente. Esto pareció satisfacer al aquilano, que se dejó caer de nuevo sobre la losa, soltando a Arn y cerrando los ojos. El tirio se apresuró a ir a buscar su tablilla. Cuando regresó, el médico también estaba allí. El muchacho está durmiendo, y qué bueno que lo está. No lo molestes ahora. Suspirando, Arn fue a buscar a Maan y le pidió permiso para entrar a la ciudad. Pensando que Domiciano quería mantener este secreto, Arn afirmó que había ido a orar por la recuperación de su amigo, lo que Maan aceptó. Poco después, el tirio se encontró en la calle. Las instrucciones de Domiciano resonaron en su cabeza, pero solo le indicaban dónde encontrar a esa chica o jovencita, nada más. Además, no entendía lo que significaba que ella fuera isleña. La propia gente de Arn vivía en numerosas islas al norte, pero si ella era tiria, seguramente Domiciano habría dicho eso. Aunque sí explicaba por qué querría la ayuda de Arn, y la zona también sería adecuada, la mayoría de los tirios en Aquila vivían cerca de los muelles. Como de todos modos iba al distrito, Arn decidió pasar por el mástil roto y cobrar su pago. Se dirigió a las habitaciones traseras y localizó a Lucius. El tipo calvo se levantó con una sonrisa. Dadnos espacio, muchachos. Los otros matones se marcharon. ¿Ya está? ¿El gran patán está muerto? Arn asintió y le tendió la mano. Son solo negocios contigo, ¿no? No te preocupes. Lucius metió una mano en un bolsillo y sacó la ficha rúnica. El viejo Elgi me la entregó ayer mismo y pensé que sería mejor guardarla. Tú estás tan ansioso y todo eso. Arn lo aceptó y lo guardó en uno de sus bolsillos. Sacó su tableta y escribió rápidamente: ¿siguiente tarea? Una más y recuperaría todas sus runas. Magnus podría intentar mantenerlo en el anzuelo, pero Arn pensó que podría guiarlo por el campo tanto tiempo como fuera necesario. Necesitaremos un poco de tiempo, respondió Lucius. Estamos esperando noticias bueno, eso no es asunto tuyo. Vuelve en unos 5 días y habremos decidido cuál será el siguiente paso. Arn asintió brevemente. Prefería reducir al mínimo sus visitas a el mástil roto, pero tenía que aceptar que trabajaba según el horario de ellos y no el suyo. Consideró la posibilidad de pedir prestada una espada, ya que no sabía qué esperaba Domiciano de él, pero decidió no hacerlo. No quería sentirse en deuda con esos hombres si podía evitarlo. No dispuesto a pasar más tiempo del necesario en el lugar, se dio la vuelta y se marchó rápidamente. El secuaz calvo lo observó salir con una sonrisa mientras sus propios secuaces regresaban, tomando sus lugares alrededor de las mesas. Arn continuó siguiendo las instrucciones de Domiciano. Lo llevaron a una ínsula, uno de los grandes y horrendos edificios que los aquilanos construyeron para albergar a cientos de personas hacinadas como animales, cada uno en su pequeña jaula. Y este era uno de los ejemplos más pequeños. Había visto ínsulas más grandes y nuevas en los distritos del norte. Los niños y los ancianos lo miraban mientras pasaba antes de reanudar sus actividades, los pequeños jugaban en los pasillos y los mayores intercambiaban chismes. Al llegar a la puerta que debería ser la correcta, Arn golpeó con fuerza. Una voz de mujer se escuchó desde adentro. ¿Quién es? Suspirando, Arn volvió a llamar a la puerta. Mira, si es Mario, tendrás que volver más tarde. Domiciano aún no ha estado aquí. Frustrado, Arn volvió a golpear sus nudillos contra la madera. Dejadnos en paz. Una anciana, casi desdentada, se le acercó. ¿Qué? ¿No hablas la lengua civilizada? Se volvió hacia la puerta.
Es un cabeza de paja, muchacha. Probablemente no entienda ni una palabra. Pasaron unos momentos antes de que oyera que se abría la puerta. Al abrirse, apareció una joven de una tribu que Arn apenas había visto antes. Su cabello era negro, pero los rasgos de su rostro no la denotaban como aquilana, tiria, gibana o singiana. Forzando su memoria, el Skald recordó un barco con marineros de Cathay, aunque no podía imaginar qué hacía allí una mujer de una tierra tan lejana, ni qué relación tenía con Domiciano. Eres su amigo, Domiciano, ¿verdad? El norteño silencioso. No era la peor descripción que habían dado de Arn, asintió. Por favor, entra. Con gestos ansiosos, le indicó que entrara en la habitación, pero antes de que pudiera cerrar la puerta detrás de él, alguien la abrió de una patada. Arn se dio la vuelta, dispuesto a actuar con violencia, y vio a varios hombres apiñados en la entrada. La chica se retiró inmediatamente al otro extremo de la habitación, vio a un niño pequeño, de unos 10 años, ya sentado en la cama. En cuanto a su nueva compañía, Arn contó 5, uno que parecía estar a cargo, a juzgar por su ropa y sus joyas, flanqueado por 2 matones a cada lado. Por los cojones de Nether, le voy a cortar las orejas a ese muchacho, dijo su líder. Sin embargo, sus palabras no iban dirigidas al muchacho que ya estaba en la habitación. Cualquier tonto puede ver que este es un salvaje tirio, no ese gran idiota. ¿Dónde está Domiciano? ¿Dónde está mi dinero? A pesar de los rápidos acontecimientos y de su falta de conocimiento previo, Arn pudo captar lo suficiente para hacerse una idea de la situación. Domiciano, o la mujer, le debía dinero a este delincuente, y el amigo de Arn tenía la intención de pagarle con sus ganancias. Como el plan fracasó, había enviado a Arn para resolver la situación, lo que podía hacerse de 2 maneras, pagarle o abrirle el cráneo. Pensando que ambas cosas podrían ser necesarias, Arn optó por hacerlo primero. Sacó las 2 coronas doradas de su cinturón y se las arrojó al hombre a cargo, ese tal Marius. El dinero le golpeó el vientre, que le resultó enorme, y cayó al suelo. ¿Qué soy yo? ¿Una prostituta a la que hay que echarle unas monedas? Además, ese patán tonto me debe 5 coronas. Ya le advertí lo que pasaría si no pagaba. Los hombres sacaron sus espadas, pero Arn ya había decidido acelerar las negociaciones. Agarró la mano del secuaz más cercano, a su izquierda, y usó su fuerza mágica para obligar al hombre a arrodillarse, quien gritó de dolor cuando los huesos de sus dedos se rompieron. Otro blandió su espada contra Arn, quien esquivó el ataque sin siquiera necesitar magia. Era un gladiador entrenado y estos eran matones acostumbrados solo a asustar a los débiles. Tan pronto como el golpe falló, el tirio le dio un puñetazo, esta vez con magia en el golpe, le rompió la nariz al hombre, haciendo que brotara sangre a borbotones. Al ver que 2 hombres eran retirados de inmediato de la pelea, los demás se detuvieron, a pesar de tener armas contra alguien desarmado. Sintiendo que estaban listos para escuchar, Arn soltó al hombre arrodillado y tomó su tableta. Con miradas incrédulas, los matones observaron cómo el Skald escribía un mensaje. Tú recibes esto ahora. Domiciano descansará más tarde. 2 de sus hombres gimieron de dolor, los demás dudaron en dar un paso adelante. Marius tragó saliva. Está bien. Pero dile que mi paciencia no es infinita. Arn levantó un dedo, indicándoles que esperaran, y añadió algunos garabatos más. Si les hacen daño, los mato a todos. No era una amenaza en vano, Arn podía usar la energía que pudiera extraerles, y no tenía reparos en acabar con sus vidas, dado cómo las gastaban actualmente. Sí, los gladiadores sois unos cabrones duros. Marius intentó actuar con indiferencia, probablemente para beneficio de sus hombres. Arn sabía lo suficiente sobre actuaciones como para darse cuenta de que el hombre estaba asustado. A pesar de ello, tuvo que agacharse y recoger las monedas que había dejado caer al suelo. Muy bien, cretinos, controlad vuestros actos, murmuró a sus 2 secuaces heridos. Vámonos. En cuanto salieron de la habitación, la mujer se apresuró a cerrar la puerta, aunque no la cerró con pestillo. Se volvió hacia Arn con una sonrisa de agradecimiento. Gracias. ¿Te envió Domiciano? El tirio asintió. Esperaba que supiera leer, no estaba de humor para jugar a las cartas y a las adivinanzas como había hecho con Iris. Escribió en su tableta, ¿quién eres? Soy Yolana, y este es mi hermano, Kaleo. Hizo un gesto hacia el muchacho, que no se había movido ni había emitido ningún sonido durante todo el asunto. Incluso ahora, miraba en silencio a Arn. Y tú eres el amigo de Domiciano, el fuerte nórdico.
Arn hizo un gesto de reconocimiento, sintiéndose incluso mejor con esta descripción que con muchas otras. Nos ha sido de gran ayuda. Aunque el aquilano no era su lengua materna, lo hablaba bien. ¿Quiénes eran ellos? Dejaré que Domiciano te lo cuente todo si así lo prefiere. Pero ese, Mario, es un hombre al que le debemos dinero por el pasaje de mi hermano hasta aquí. Somos de las islas occidentales. Los isleños. Arn lo tuvo claro. Sabía que había un gran archipiélago al oeste del continente, Cathay aún más lejos, y los comerciantes más audaces atravesaban el mar entre ellos, aunque no los tirios, que se conformaban con comerciar y saquear al imperio aquilano. Sin embargo, era raro ver a alguien que viniera de esos lugares, y Arn imaginó que ella tenía más historias que contar. Sin embargo, como ella sugirió, Domitian pudo relatarlo extensamente. Arn prefirió regresar a Ludus, con la ficha rúnica a cuestas. ¿Estarás bien? Ella asintió. Estoy segura de que les has metido miedo. Creo que esperarán a que Domiciano venga y les pague, en lugar de intentar algo. La preocupación se dibujó en su rostro. ¿Pero por qué no vino? ¿Está herido? Herido. Recuperándose. Arn esperaba lo mismo, de todos modos. Por favor, dígale que oraremos por su pronta recuperación. Arn asintió. Me voy ahora. Muy bien, maestro nórdico. Gracias de nuevo. Una sonrisa encantadora, que Arn sospechaba que había involucrado a Domiciano en esto en primer lugar, siguió al Tirio fuera de la habitación. No había señales de Marius ni de sus bestias en el pasillo. 2 coronas de oro menos, pero con el deber de amistad cumplido, Arn caminó de regreso hacia el Ludus. Capítulo 30. Arn pasó otra larga noche, extrayendo poder de la ficha rúnica que había obtenido en su última tarea. Tardó hasta el amanecer antes de que terminara y pagaría el precio durante el entrenamiento por la falta de sueño, pero funcionó. Lanzó la piedra ahora drenada al aire, la atrapó con la otra mano con una velocidad que provocaría la envidia de un halcón en picada. La runa restaurada en su brazo le provocó temblores de dolor en todo el cuerpo, pero nada peor de lo que podía soportar. Ya no faltaba mucho. Le quedaba una runa por restaurar. Dada la cantidad de peleas que tendría durante los Juegos del Solsticio, podría robar suficiente fuerza vital para recuperar la mayoría de sus poderes faltantes. Con Elgi proporcionando una solución para deshacerse del brazalete maldito que lo mantenía atrapado en Aquila, Arn estaba casi listo. Solo le esperaba la venganza, para la que aún carecía de un plan y de los conocimientos necesarios para formularlo. Pero había mirado a su enemigo a la cara, lo que había resultado útil. Arn sabía que Salvius no lo reconocía, que ambos estaban en Aquila y que los poderes de un caballero mago no podían competir con los de un Skald, ni siquiera con uno tan disminuido como Arn. Después del desayuno, el Tirio se dirigió al taller del médico. Domiciano seguía descansando sobre la losa, cubierto por una manta y con una almohada de paja bajo la cabeza. Tenía los ojos cerrados, pero una capa de sudor cubría su rostro. Para llamar la atención del médico, Arn levantó su tableta. ¿Cómo está? El anciano se encogió de hombros. Pregúntamelo de nuevo mañana. En lugar de eso, Arn agarró un trozo de tela y lo usó para limpiarle la cara a Domitian. La sensación lo despertó y miró a Arn con ojos desorbitados. Hombre del norte. Ya has vuelto. No te olvidaste de ir, ¿verdad? Arn miró al médico y escribió en su tableta, déjanos. Aunque se quejó, el anciano obedeció. Pacientes que envían un médico desde su propio taller. Estrellas, líbrame de estos gladiadores. Una vez solo, escribió Arn, fui. Pagué 2 coronas a.m. Domiciano miró la tablilla con los ojos brillantes de fiebre. ¿Quién? Oh, Marius. Bien, nórdico. Solo le debo 3 más. ¿Por qué? ¿La has visto? Domiciano sonrió. Mi niña. ¿No es preciosa? Arn era demasiado mayor para dejarse seducir por un par de ojos oscuros, pero no era el momento de discutir. Necesitaba saber si su amiga estaba siendo tomada por tonta. Sí. ¿Quién era ella? Una chica isleña. Sus padres están muertos. Le ofrecieron trabajo en este lugar, explicó Domitian. Su respiración se entrecortaba y Arn lamentaba haberle obligado a explicar nada. Aprendió nuestro idioma en el barco. Se dio cuenta del destino que le esperaba. La última incorporación exótica a algún burdel ilustre, vendida y canjeada como un animal en una jaula.
No muy diferente del destino que sufrieron otros, como todo prisionero de guerra, pero Arn guardó esta discusión para sí mismo, esperando que su amigo terminara de hablar y continuara descansando. Una vez que llegaron al puerto, esa chica inteligente huyó para salvar su vida. Esos rufianes la persiguieron, y ahí es donde entro yo. Domiciano sonrió, mirando al aire. Les mostré lo que es acosar a chicas inocentes. Una historia plausible en su mayor parte, salvo que no lo explicaba todo. Arn dudó entre dejar pasar el asunto y su deseo de comprender. Finalmente, escribió, ¿y el chico? ¿Y el dinero? Domiciano tardó varios minutos en leer las preguntas, parecía que había olvidado por un momento que no estaba solo, y miró con confusión la tablilla que de repente apareció ante sus ojos. El chico. El dinero. Dinero para el chico. Contratamos a un hombre para que lo trajera. Únete a la hermana y al hermano. De repente no recuerdo el nombre del tipo. Es un tipo desagradable, pero solo uno está dispuesto. La reunión de repente le abrió los ojos de par en par, olvidé pagar. Iba a ir esta noche. Arn hizo todo lo posible por calmarlo, algo difícil cuando no podía pronunciar palabras que pudieran tranquilizarlo, y volvió a utilizar la tela para enfriarlo. Esto explicaba a dónde habían ido a parar todas las ganancias de Domiciano, si eso significaba que la chica isleña se estaba aprovechando del gladiador o no, Arn supuso que eso estaba abierto a interpretación. De todos modos, la curiosidad de Arn quedó satisfecha. Lo único que importaba ahora era que Domiciano recuperara la salud. Jefe, hay una mujer que quiere verlo. Un tipo grande con la nariz rota asomó la cabeza por detrás del marco de la puerta y miró a Marius, que estaba sentado en la habitación interior. Estaban dentro de una de las pequeñas insulae que se encontraban dispersas por los muelles, ocupando uno de los arrendamientos más grandes en lugar de los que consistían en una sola habitación. ¿Parece que tiene dinero? Su ropa no está mal. Hazla pasar. Un momento después, entró Basilia, aunque nada en su apariencia sugería que fuera una maestra de la Torre Arcana. Iba vestida como la esposa de un patricio, con una pesada capa y capucha. Marius la miró de arriba abajo. ¿En qué puedo servirle, buena señora? Ofrecemos una variedad de servicios, solucionamos problemas, traemos y traemos mercancías o personas. Y aceptamos todo tipo de pagos. La miró con picardía. Un estallido de magia sutil la abandonó. No llevo oro. Lo hace un poco más fácil. Ella se movió alrededor del escritorio. Atónito, él la miró mientras ella le tocaba la sien, su mano brillaba con magia. Tuviste un encuentro con un tirio el otro día. ¿No es así? Sí, respondió Marius con una mirada vacía. ¿Te pagó dinero? Sí. 2 coronas. ¿Y maltrataste a tus hombres? Sí, lo hizo. ¿Recuerdas cómo se veía? Sí. Escucha con atención, le dijo Basilia, y el brillo que rodeaba a sus dedos al tocarle la cabeza se intensificó. Así era como se veía. Joven con cabello largo y castaño. Y si alguien te pregunta si tenía cicatrices, diles que no. Sí. Describe al tirio que conociste. Joven, con pelo largo y castaño, dijo con voz monótona. ¿Tenía cicatrices? Marius negó lentamente con la cabeza. No, no lo hizo. Basilia sonrió y se apartó mientras Marius parpadeaba repetidamente. El brillo que rodeaba su mano se disipó. Muy bien. Ahora te sugiero que envíes a tus hombres aquí, uno por uno, para que pueda tener la misma conversación con ellos. Sus palabras eran enfáticas. Marius asintió para sí mismo, como si el pensamiento fuera suyo. Sí, buena señora, iré a buscar a los demás para que puedas hablar con ellos. Lo estás escuchando en Otaku Audionovelas. Capítulo 31. Pasaron 2 días. Consciente de que Man parecía sospechar de él, Arn siguió con las rutinas de Ludus, pensando que una vez transcurridos 5 días, sería razonable pedir permiso nuevamente. Visitaba a Domiciano durante las comidas y, de vez en cuando, le daba de comer. Verlo debilitado era una visión extraña, aunque Arn hubiera visto a otro sucumbir al mismo destino. No importaba la fuerza o el tamaño de un hombre, una herida indebida podía resultar más fuerte. El médicus hizo su trabajo, pero de poco sirvió. En un momento dado, le proporcionaron un elixir comprado a un alquimista a un alto precio, y esto hizo que la fiebre bajara. Durante una noche, Domiciano parecía ser el mismo.
Al día siguiente, la fiebre había regresado. A última hora de la noche, cuando Anne se retiró a su celda, oyó que llamaban a la puerta. Abrió la puerta y miró a Man. «Tengo algo para ti». Le tendió la mano. Cuando Anne hizo lo mismo, cayeron en ella 4 coronas de oro. El deseo de Domiciano. Cuando estaba lúcido la otra noche. Extraño. Arn había hablado con él y el gran Aquilan no había mencionado nada al respecto. Cerrando el puño alrededor de las monedas, Arn esperó a que Man le explicara, pero el maestro de armas simplemente se fue. Los acontecimientos ocurridos en la ínsula de los muelles habían desaparecido de la memoria de Arn, ocupado con las rutinas y preocupado por su amigo, por lo que le llevó un momento hacer la conexión. Domitian le había dado a Arn todo el dinero que había ahorrado para pagarle a ese odioso matón, Marius. Arn colocó las monedas en el interior de su cinturón, junto a la aguja, y supo qué hacer. De todos modos, tenía que hacer un recado en el puerto. Iría al día siguiente. Man se guardó para sí todas sus sospechas, quizá intuyendo que Anne tenía una tarea que llevar a cabo para Domiciano, y le concedió al Tirio permiso sin hacer preguntas. Esta vez, Anne se dirigió primero a la ínsula, pues quería ocuparse rápidamente de Marius antes de ir a El Mástil Roto. Imaginaba que esta última conversación sería más complicada. Arn buscó a personas que parecieran tirias y consiguió indicaciones para llegar a las habitaciones que utilizaba el contrabandista, prestamista, ejecutor o lo que fuera. Al entrar en la primera habitación, vio que estaba ocupada por 4 caras conocidas, sentadas alrededor de una mesa jugando a las cartas. Uno de ellos tenía la nariz rota. Curiosamente, la aparición de Arn no provocó la intimidación que había imaginado ni la hostilidad. Lo miraron con recelo, pero no demasiado asustados al ver a un hombre solo y desarmado. Tal vez tenían más coraje que la mayoría de los que buscaban ese tipo de trabajo, sacando dinero a los débiles a escondidas. Levantó su tableta. Estaba allí para ver a Marius. Uno de ellos se levantó y abrió la puerta de la cámara interior. «Un hombre de Tirian está aquí esperando por usted, maestro». «Está bien, hazlo pasar». Marius se sentó detrás de su escritorio y, al igual que sus hombres, miró a Arn sin miedo ni siquiera un atisbo de reconocimiento. «¿Qué quieres decir?» «Soy un hombre ocupado, así que ve al grano». Arn imaginó cómo sonaría la nariz del hombre, al romperse, mientras escribía: «Estoy aquí para pagar la deuda de Domiciano». Apiló 3 coronas sobre la mesa. Marius lo miró con expresión agria. «Ese grandullón debe 5». Arn apretó el puño y se preguntó si realmente tenía que metérselo en la cabeza. «Ya tienes 2». Después de un momento, el matón sonrió y agarró la moneda. «Vale la pena intentarlo. Dile a ese idiota que sus deudas están saldadas. Aunque me pregunto por qué sigue enviando a tirios para que hagan sus negocios». Muy feliz de irse, Arn simplemente lo hizo sin responder. El Skald continuó caminando un poco más hasta que llegó a otra ínsula, que le resultaba familiar. Golpeó con fuerza. «¿Quién es?», se escuchó la voz de Yolana desde adentro. Frustrado, Arn intentó tocar la puerta siguiendo diferentes patrones, intentando señalar su presencia. «¿Es esa cabeza de paja otra vez?», gritó una anciana que pasaba caminando. Sin saber si darle las gracias o darle una bofetada, las deliberaciones de Arn se vieron interrumpidas cuando se abrió la puerta. Del otro lado, Yolana lo miró fijamente. «¿Eres tú? Por favor, entra». Arn no tenía intención de quedarse mucho tiempo. Levantó su tableta, en la que ya estaba escrito su mensaje: «Tu deuda está saldada». «¿De verdad?». Chilló de alegría y lo abrazó, casi haciéndole perder la tableta. Él se apartó torpemente y ella miró por encima del hombro. «Caleo, dale las gracias al amigo del maestro Domitian». Si algún sonido salió del tranquilo muchacho, Arn no lo oyó. Rápidamente garabateó: «Debo irme». «Por supuesto». «Gracias de nuevo, maestro nórdico». Una vez cumplidos sus deberes con Domiciano, Arn puso rumbo a El Mástil Roto. A estas alturas, todo le resultaba familiar, ya fuera el lugar, la clientela o el personal. Al ir a las trastiendas, encontró a las mismas personas de siempre: un Lucius calvo con orejas de troul, rodeado de secuaces que jugaban y bebían. Aunque, por una vez, no vio sonrisas ni muecas. En cambio, Lucius simplemente se levantó. «Vamos. Veamos al jefe». Subieron las escaleras hasta la cámara superior del edificio. Magnus estaba de pie junto a la ventana cuando entraron. «El Tirio ha vuelto», declaró Lucius.
Todavía dándoles la espalda, Magnus asintió para sí mismo. ¿Saben lo que es un rompehechizos? Como el hombre no lo miraba, Arn tuvo pocas oportunidades de responder. Un mago que caza a otros magos. Se supone que es muy peligroso y eficaz. Parecía que Magnus hablaba consigo mismo hasta que finalmente se giró para mirar a su visitante. Y tú tienes uno pisándote los talones. Arn lo sabía, por eso ya no podía visitar a Helgi, pero dudaba que Magnus hubiera dicho eso como una advertencia amistosa. Nunca me importó cómo manejabas tus tareas, mientras lo hicieras. Pero este rompehechizos habla de Maleficus, magia maligna. El tipo de magia que hace que te ejecuten. Arn dejó que su sentido mágico se extendiera, destellos de calor le indicaron que Magnus llevaba joyas de oro en todas partes. O bien temía que sus rivales le hicieran lo que él había hecho que Arn les hiciera a ellos, o bien tenía miedo de Arn. Posiblemente ambas cosas. Mato con acero, escribió Arn. Y era muy cierto. Nadie me atrapará, esperaba. Es mejor que así sea. Lo que sea que le pase a este rompehechizos, eso es algo entre tú y él. No te atrevas a arrastrarnos contigo. Arn nunca se había divertido al ser amenazado por hombres incapaces de luchar contra él, a estas alturas, ya estaba cansado de ello. Pero mantuvo la boca cerrada, o mejor dicho, la tablilla en blanco, y se abstuvo de usar su fuerza mágica para arrojarle el escritorio a la cara a Magnus. Muy bien. Una vez aclarado el asunto, continuó el jefe, como si hubiera demostrado algo, vamos a lo que hay que hacer. Arn alisó la cera de su tableta con movimientos lentos y deliberados, observando a Magnus con una mirada dominante. Quiero que te ocupes de esta mujer singiana, Aja. Ella es más astuta y escurridiza que la mayoría. Especialmente con dos de sus lugartenientes muertos, añadió Arn en sus pensamientos, notando que su supuesto capataz consideró conveniente ocultarle esto. Ella se mueve mucho. Rara vez duerme 2 noches en el mismo lugar. Pero sabemos que tiene una reunión dentro de 5 días. Sabemos dónde será. Arn frunció el ceño, más gente significaba mayor riesgo e incertidumbre. No me pongas esa cara. No te estoy pidiendo que despejes todo el edificio, se burló Magnus. Pero se espera que la reunión dure mucho. Es muy probable que se quede después y duerma allí. Entonces es cuando atacas. ¿Dónde? La mejor parte, intervino Lucius. Es una casa de comerciantes. Probablemente para evitar sospechas. Es fácil para ti entrar y salir. Sonrió. Ese pájaro tonto cree que el secreto la mantendrá a salvo. No está lejos de la taberna donde te ocupaste de la perra de una oreja. Añadió una descripción del edificio en cuestión, dándole a Arn algunos marcadores para encontrarlo. Bien. Dile a Helgi una runa de recuperación. Eso era lo último que necesitaba Arn, y sus tratos con esta gentuza grosera llegarían a su fin. De una forma u otra. Magnus miró la tableta con expresión irritada. Sí, sí. Sigue tu camino, no quiero que te quedes allí. Se levantó y le dio la espalda a su visitante, mirando por la ventana. Arn, que atravesaba la taberna con la capucha puesta como siempre, tenía la intención de marcharse rápidamente, pasar por la casa del comerciante para investigar el edificio y regresar como de costumbre. Sin embargo, la forma en que se había producido el encuentro lo inquietaba, el comportamiento de Magnus parecía muy diferente. Arn decidió cambiar el riesgo por información y miró alrededor de la sala común hasta que vio a una joven sentada en el regazo de un marinero. Decidido, atravesó el lugar para alcanzarla y ayudarla a ponerse de pie. El marinero, espoleado por la embriaguez y la indignación, se levantó. Encuentra a tu propia muchacha, tú. Cualquier insulto fue interrumpido por la mano poderosa que se apoderó de su hombro, obligándolo a retroceder en su asiento. El marinero, lo suficientemente lúcido para comprender la situación, se desplomó y permaneció en silencio. Maestro Northman, no me había dado cuenta de que mis visitas dejaban tanto fuego en sus entrañas, le sonrió Iris. Señaló el pasillo donde sabía que la taberna tenía habitaciones privadas, lo que permitía a las chicas hacer su trabajo. Por supuesto, buen amo. La ramera sonrió y lo siguió hasta que estuvieron solos en una habitación aún menos amueblada que la celda de Arn en el Ludus. Miró la cama y decidió permanecer de pie. Son 5 monedas de plata. Tu casa solo paga el tiempo que pasamos allí, explicó con total naturalidad. Ahora venía la parte difícil. Con su tableta, Arn dibujó la imagen de un hombre vestido con una túnica que extendía un brazo.
Oh, me encanta este juego. Añadió una piedra flotando en el aire y algunas líneas que pensó que podrían parecerse a la magia. Iris frunció el ceño. ¿Eso es un mago? No veo a ninguno de ellos por aquí. Arn dibujó a Magnus, a quien reconoció de inmediato. Trazó una línea entre ellos. ¿Un mago trabajando para Magnus? Señaló la piedra que flotaba en el aire. Oh, un mago de la tierra. Arres juntó las manos. Exhalando, Arna sintió y tocó la figura encapuchada. Sí, hay un mago de piedra que trabaja para Magnus. Vino el año pasado a reparar las paredes después de un incendio. Se estremeció. Fue una experiencia espantosa. ¿Qué hay de él? Arn la miró fijamente. Ah, ¿quieres un nombre? Sonrió y le tendió la mano. 5 monedas de plata, por favor. Gruñendo, Arn revisó su bolsillo. La casa del comerciante parecía completamente normal, similar a otras que había a lo largo de la calle. Presumiblemente, con la intención de ocultar quién o qué albergaba. Un patio amurallado que permitía al comerciante almacenar mercancías y carros, adosado a un edificio de 2 pisos, ofrecía alojamiento y oficinas, todo en uno. Arn dio un paseo por la parte trasera y observó varios puntos de entrada antes de regresar a la calle de enfrente. Lo único que la distinguía de otras estructuras era un tipo sentado cerca de la puerta, vestido como cualquier hombre. Pero la hoja que llevaba en el cinturón no era como los cuchillos cortos que cualquiera podría llevar con fines prácticos, sino una daga destinada a la lucha. Una cicatriz en su mejilla sugería que sabía cómo se libraban esas luchas. No queriendo levantar sospechas, Arn se dio la vuelta. Una vez de vuelta en el Ludus, consideró todo lo que había averiguado. No solo sobre el objetivo, sin duda estarían al acecho después de perder a 2 tenientes, y temía que la engañosamente vulnerable casa de comerciantes fuera de hecho una trampa de algún tipo. Además, ya no podía confiar en Magnus, el matón conocía demasiados secretos de Arn y le ocultaba información que el Tidio necesitaba, tal vez con la esperanza de que Arn muriera junto con esta mujer, Aja, atando un cabo suelto. Era hora de dormir, pero Arn hizo primero un rápido viaje al consultorio del médico, como hacía todas las mañanas y todas las noches. Al entrar, tomó su tableta, pero el anciano levantó una mano para detenerlo. No escribas más, ya sé cuál es la pregunta. Siempre me haces la misma pregunta. No, no ha mejorado. Su rostro, ya profundamente surcado por la edad, se deformó aún más. De hecho, ha empeorado. Arn miró del médico a Domiciano, este último sudando mientras sufría sueños intranquilos. Capítulo 32. Sus diversas preocupaciones le impidieron dormir por un tiempo y, cuando despertó de nuevo, la luz del día no le trajo mucho alivio. Dejó de lado por ahora sus preocupaciones sobre Magnus y la obtención de la última ficha rúnica. Domitian se estaba muriendo. La fiebre lo tenía bajo su control, la infección se estaba extendiendo por su cuerpo, un espectro que podía matar al más fuerte de los hombres. Los cuidados del Medicus no sirvieron de nada, tampoco los elixires de los boticarios y los alquimistas charlatanes ayudaron. Una solución se colgaba justo frente a Arn, la más obvia, la misma que lo había salvado. Por la mañana, Maan anunció quién lucharía en los juegos del día siguiente, lo que significaba que hoy era Mandai. Parecía una señal de los dioses, esta noche, Helena haría su aparición recurrente. Todo lo que Arn tenía que hacer era convencerla de que usara los poderes que odiaba, cuando apenas lo había perdonado por obligarla a hacerlo la última vez, en nombre de un hombre al que apenas conocía. Exhaló profundamente y se apoderó de su desayuno. Ella realizó el ritual como siempre en el patio de entrenamiento y él observaba desde las sombras mientras tanto. Una vez hecho esto, y cuando los gladiadores se levantaron y se fueron, Arn esperó hasta que la hermana lo notó. Hola, dijo por señas. ¿Vienes a hablar? Sí. Se acercó y se sentaron en el banco. Pensando que sería mejor un enfoque menos directo, Arn hizo un gesto. Tengo curiosidad. ¿Por qué haces este trabajo? Un ludus es un lugar inusual. Lo opuesto al convento donde vives. Vio que los pliegues de su velo se movían, perturbado por la sonrisa que formaba su boca. No es todo lo que hago. Peldai, ayudo a dar comida a los necesitados. Maldai, trabajo en la enfermería de la calle de abajo. Y el resto del tiempo, trabajo en el convento. Por supuesto. No pensé que te quedarías sin hacer nada el resto de los 5 días. Ella se rió un poco. Solo estaba bromeando. Tienes razón, por supuesto.
Es a petición de Lord Flavas, el patrón de nuestro convento. Él también supervisa los juegos. Arn recordó al hombre, el patricio que había organizado la pelea en su jardín, donde tuvo el disgusto de encontrarse nuevamente con Salvius. Inconsciente de su propia acción, Arn se tocó la barbilla. Algunas de mis hermanas asisten a otros ludí. Me pidieron que asistiera a este. Nuestra suerte. Sintió que ella sonreía de nuevo. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Debe tener 3 o 4 años. Es hora de abordar el tema en sí. Debes haber visto a Domiciano muchas veces, entonces. Sí. Bajó un poco la cara y se quedó mirando el espacio vacío que había entre ellos en lugar de sus manos. Lamento saber de su estado. Rezaré por él. Arn quería gritarle que ella podía hacer mucho más, pero sus limitaciones físicas le impedían preocuparse por contenerse. En cambio, pensó en cuál era la mejor manera de hacer la pregunta que sabía que la enfurecería: se está muriendo. La medicina y los cuidados de un médico no pueden salvarlo. No creo que las oraciones lo hagan tampoco. Siempre podemos esperar un milagro. No había que esperar más. Un milagro podía hacerse realidad. Con la persona adecuada. Con las manos adecuadas. Levantó los ojos para mirarla directamente a la cara, oculta por la tela negra. Vio cómo se movía cuando ella exhaló. No puedes hablar en serio. Otra vez no. No para mí. Para él. ¿O qué? Volvió a hablar por señas. ¿Expondrás mi secreto? No hay amenazas, solo una súplica. Arn no tuvo que recurrir a su experiencia como actor para transmitir la profunda preocupación que lo embargaba. Esta surgió por sí sola, escrita en su expresión. Morirá. Solo tú puedes salvarlo. No sabes lo que pides. El rápido movimiento de sus manos le indicó el furor que no podía leer en su rostro. Nunca me he sentido peor en mi vida que cuando te ayudé. Los dioses me maldijeron con este don y me castigaron por usarlo. No podría ser más claro. Arn apretó los puños y reprimió el impulso de decirle que simplemente había sufrido un agotamiento mágico, algo que le sucedía a cualquier novato que fuera mucho más allá de sus habilidades. Morirá, repitió. Tienes el poder de salvar la vida de un hombre. Sintió que ella lo miraba fijamente. ¿Qué ha hecho este poder por ti? Destruyó tu vida y te convirtió en un esclavo. Una herramienta no es buena ni mala. La misma espada que mata a los indefensos puede ser utilizada en otras manos para defender a los débiles. Ella negó con la cabeza. No, dijo. Incluso los arqueanos están de acuerdo en que algunos tipos de magia son incorrectos. Simplemente no comprenden que todos los tipos son así. Ustedes rezan por estos hombres cada vez que van a luchar. ¿Por qué no pueden ayudarlos ahora que realmente sería importante? Ella se puso rígida. La oración es justa. La dejamos en manos de los dioses. Pero tú ya tienes el poder de decidir. Incapaz de contenerse, extendió la mano y le agarró las manos, apretándolas. No se debe tocar a una doncella de la luna, murmuró, retirando las manos. Hermana Helena. Nordman. Desde el otro lado del patio, la voz de Man llegó hasta ellos. Estaba de pie en la puerta. Es tarde. Arn se levantó y le hizo una seña. ¿Podemos visitar a Domiciano? Le pedí a la hermana que lo bendiga. El maestro de armas dudó. Está bien. Claro. Pero no tardes mucho. Helena también se puso de pie y él imaginó que le lanzaría una mirada furiosa, aunque el velo no lo permitía. La miró de reojo. Vamos. En el taller del médico yacía Domiciano, cada vez más cerca de la muerte. El médico ya se había acostado en la habitación contigua. Consciente de que el tiempo era escaso, pero temeroso de presionar a Helena, Arn guardó silencio y le dejó ver con sus propios ojos lo que estaba en juego y a quien condenaba a menos que actuara. Al final, ella lo miró y le preguntó, ¿por qué te importa? ¿Qué diferencia hay si vive o muere? Él es mi único amigo. Ella exhaló, haciendo que su velo se agitara de nuevo. No lo haré por ti. Pero lo haré por él. Aliviado, Arn apartó la manta y dejó al descubierto vendas ensangrentadas que cubrían las heridas de su estómago. Vacilante, la hermana colocó las manos sobre los trapos, que adquirieron un color oxidado. Una explosión de poder la abandonó y, de inmediato, Domitian se estremeció. Arn lo agarró por los hombros, sujetándolo y, un momento después, se calmó. Mientras tanto,
Elena se arrancó el velo de la cara y se tambaleó para purgarse en un recipiente con agua, y él rápidamente miró hacia otro lado. No sé por qué dejé que me hicieras esto, murmuró, limpiándose la boca antes de volver a colocar la tela en su lugar. Gracias, dijo por señas, pero no estaba seguro de que ella lo notara. Se fue sin decir más palabras ni siquiera mirarlo. En la loza, Domiciano dormía plácidamente. La noticia de la recuperación de Domiciano se difundió por el ludus durante el desayuno y se consideró un buen augurio para las luchas del día. Arn comió en silencio, sin sentirse tentado a participar en las discusiones que llenaban la sala común. Sería demasiado engorroso incluso si le importara lo suficiente dar a conocer su opinión. El buen humor se vio reforzado por el hecho de que era el día de Soldai y Maan no estaba presente, lo que permitió un entrenamiento relajado. Los gladiadores se rieron y disfrutaron del día, incluido Arn, a veces, incluso esbozó una media sonrisa. Visitó a Domitian, que se recuperaba rápidamente, aunque todavía descansaba. Con el Medicus y otros simpatizantes entrando y saliendo del taller, Arn pensó que era mejor evitar cualquier discusión sobre los asuntos privados de Domitian. Simplemente asintió en respuesta a la pregunta tácita en el rostro de su amigo. El presagio se cumplió cuando sus luchadores regresaron de la arena, todos con victorias. Se abrieron y compartieron algunas jarras de vino después del entrenamiento, y todo parecía ir bien en la casa de Igneus. Cuando Arn se retiró a su celda después de oscurecer, oyó que llamaban a la puerta. Al abrirla, vio a Maan afuera. Me gustaría hablar. Al no tener ninguna razón ni realmente la opción de rechazar al maestro de armas, Arn se apartó y lo dejó entrar. Sí, señaló, recordando que podría usar esto con Maan. Algo extraño ha sucedido en esta casa y creo que estás al tanto de ello. Arn se enfureció ante la acusación, principalmente porque era cierta. Al mismo tiempo, Maan podía referirse a varias cosas y, en cualquier caso, no tenía motivos para confirmar ninguna sospecha. Ayer, Domiciano se estaba muriendo. He visto suficientes heridas para saberlo. El médico también lo creía. Arn mantuvo sus manos en silencio, no queriendo alentar esa línea de pensamiento. Hoy no hay señales de fiebre ni debilidad. Eso no debería ser posible. Maan lo miró fijamente y la acusación quedó tácita entre ellos. Sintiéndose obligado a dar algún tipo de respuesta, Arn finalmente respondió, todos oramos por un milagro. Nunca he visto un milagro, pero sí he presenciado la magia. Es lo único que conozco que podría hacer que un hombre regrese sano y salvo de las puertas de la muerte. Arn hizo lo mejor que pudo para reír, dejando que eso sirviera como respuesta. Anoche trajiste a la hermana aquí. La mirada de Maan atravesó al Tirio. ¿Qué hizo? Ella rezó. Supongo que su diosa la escuchó. El maestro de armas sacudió la cabeza. Creo que hizo más. Como cuando te hirieron gravemente y ella vino a visitarte. Poco después, te recuperaste. ¿Qué importa, magia o milagro? Domiciano está bien. No está autorizada a trabajar con magia, Siseo Maan. Bien podría ser considerada una maléfica, una practicante de las artes malignas. Si se descubre que nos hemos juntado con un mago rebelde, toda esta casa podría verse contaminada por asociación. Seguro que no. Lo único seguro es denunciarla nosotros mismos, murmuró el maestro de armas. Arn tragó saliva. Se dio cuenta de que tanto el honor como la razón exigían de él el mismo curso de acción. Tenía que proteger a Elena, que solo había hecho esto porque él se lo había pedido, y necesitaba darle a Maan un incentivo para que guardara silencio. No fuera que una investigación oficial sobre Elena y el ludus también lo revelara a las autoridades. Ella no tiene magia. Dudó, sintiendo el estado de agitación del otro hombre, sabiendo que esto solo empeoraría las cosas. Sí la tengo. Maan lo miró sin comprender. ¿Qué quieres decir? Creo que usaste las señas equivocadas. No. Soy lo que llamarías un mago. El maestro de armas soltó una carcajada que se convirtió en una mueca de desprecio. Te examinaron cuando llegaste aquí por primera vez. No vuelvas a decir eso, ni siquiera en broma. Suspirando, Arn extendió la mano. Usando su runa de fuerza, agarró a Maan por el cuello con una mano y levantó al hombretón en el aire con facilidad hasta que su cabeza tocó el techo. ¿Qué? Bájame. Lentamente y de forma controlada, Arn bajó a Maan al suelo. Lo soltó y con cuidado hizo señas, tengo magia. Siguieron una serie de palabras en un idioma desconocido para Arn, pero pudo adivinar el significado. Tienes magia, susurró Maan entre dientes.
¿Sabes lo que significa eso? Arn pensó que en realidad no quería una respuesta y no dio ninguna. Todos somos culpables de blasfemia y violamos las leyes sagradas de la arena, nos arrojarán a los leones, a todo este ludus. Arn vio la oportunidad de ser simplista, pero permaneció en silencio. ¿Lo sabe el Dominus? Maan dejó de despotricar furiosamente y volvió a mirar directamente a Arn. Por supuesto que lo sabe. Por eso te deja hacer lo que quieres. Llama eterna, los dos nos habéis condenado. Salió y cerró la puerta de un portazo. Arn suspiró y se tumbó en su catre. Cada vez más gente conocía su secreto, el tiempo se acababa. Capítulo 33. A pesar de sentirse incómodo por el hecho de que otra persona hubiera descubierto la verdad sobre él, Arn se armó de valor. Tenía un plan. En ese momento, con su poder de hechizo débil y la falta de ciertas habilidades como Galdra o runas mayores, no podía estar seguro de poder derrotar a un caballero mago. Conseguiría recuperar su última runa menor, si bien no le ayudó directamente en el combate, aumentó su curación y recuperación naturales, manteniéndolo listo para cada pelea de los Juegos del Solsticio, donde podría absorber suficiente energía para restaurar otras de sus habilidades. Incluida la recuperación de poder con hechizo suficiente para ganar un duelo mágico. Mientras tanto, Helgi encontraría una solución al brazalete que lo mantenía atrapado en Aquila, una vez liberado de eso, y con su venganza realizada, Arn escaparía. Intentó no pensar en cada paso que podía salir mal, en cada giro que podía tomar en la dirección equivocada, en cada persona que podía traicionarlo. Al comenzar el entrenamiento del día, Arn miró a Maan, que se mantenía a distancia. Cuando el maestro de armas se acercó, gritó sus órdenes y correcciones habituales antes de continuar. Hizo una buena actuación y Arn se sintió un poco menos incómodo. Si se descubría la magia de Arn, Maan perdería tanto como el tirio. Por la tarde, mientras los demás se apiñaban para bañarse y comer, Domiciano se quedó atrás y le hizo un gesto al tirio para que se uniera a él. Se sentaron en el banco del patio y Arn pensó en la conversación del día anterior con Helena en el mismo lugar. Ah, nórdico, no puedo explicarte lo bien que se siente respirar libremente y caminar por ahí. Como para demostrarlo, el aquilano respiró profundamente y se rió. Solo había participado de forma esporádica en el entrenamiento de hoy, pero parecía estar completamente recuperado. El maestro Maan me dijo que te habían entregado mi moneda. ¿Entendí correctamente lo que dijiste ayer cuando me dijiste que mi deuda estaba saldada? Arn asintió, sin contar con su tableta para agregar alguna explicación. Bien, bien. ¿Y Olana? ¿La viste? Repitió su gesto. Ah, excelente. Pero me faltaba una corona para pagar la deuda. ¿Pagaste el resto? El tirio se encogió de hombros modestamente en señal de confirmación. Eres un verdadero amigo. Domiciano le dio una palmada en el hombro. Te lo devolveré después de mi próxima victoria. Arn negó con la cabeza. No necesitaba la moneda y había hecho más que gastar oro para ayudar a Domiciano, la devolución del dinero le parecía trivial y abarataría el acto. Si estás seguro, bueno, te debo una. Si alguna vez necesitas que haga algo, solo tienes que decírmelo. Con una amplia sonrisa, Domitian se levantó y se fue. El tirio no estaba seguro de lo que el gran aquilano podría hacer por él, dado el tipo de problema en el que se encontraba Arn, pero nunca estaba de más tener un amigo cerca. Siguieron unas cuantas puestas de sol más y se acercaba el día, o más bien la noche, en que Arn llevaría a cabo su última tarea en nombre de Magnus. No le preocupaba poder cumplirla. Aquellos que no tenían magia nunca imaginaban ni entendían lo que podían hacer quienes la poseían. Especialmente estos aquilanos cuando se enfrentaban a los poderes tirios. Tal vez lo esperaran en esa casa de comerciantes, pero nunca podrían enfrentarse a él. En cambio, Arn estaba preocupado por su capataz. Confiar en un pícaro parecía una tontería incluso en las mejores circunstancias. Magnus había cumplido con su parte del trato hasta el momento, pero probablemente solo porque todavía podía utilizar a Arn. Eso terminaría con la muerte de esta mujer singiana, Aja, eliminando a su rival. Con el rompedor de hechizos en su búsqueda y Magnus consciente de que Arn se hacía pasar por un gladiador, todo lo hacía sentir incómodo. Aunque es mejor saber que suponer. Con la esperanza de conseguir cierta certeza, Arn pidió permiso y se dirigió a la ciudad. Le llevó un tiempo encontrar su destino, Iris solo le había dado unas pocas instrucciones, poco más que señalarle la dirección correcta. Pero preguntando por el camino a seguir a través de su tableta, Arn llegó al lugar. Una típica vivienda de comerciante,
muy parecida a aquella en la que se suponía que debía infiltrarse la noche siguiente. Lo que la diferenciaba eran los servicios y los bienes que ofrecían. Muchos talleres, tabernas y similares tenían un cartel en la puerta con una imagen que mostraba su oficio, ya que no todos sabían leer. Pan para los panaderos, una jarra de cerveza para los bares, botas para los zapateros, etc. No era el caso aquí. Si alguien no sabía leer, lo más probable es que no fuera bien recibido como cliente. En cambio, el cartel simplemente decía, Maestro Quirinius, piedras moldeadas y encantadas. Contento de haber encontrado el lugar, Arn entró en el taller de un mago de la tierra. En el patio había grandes pilas y losas de piedra en distintas etapas de elaboración. Muchas estaban cortadas de forma irregular, esperando a ser cambiadas. Otras parecían perfectamente labradas, como ladrillos hechos en un horno. Unos cuantos trabajadores las subían y bajaban de un carro, echando un vistazo rápido al recién llegado antes de reanudar su tarea. Arn continuó hacia el interior de la primera sala, donde una empleada estaba sentada detrás de un escritorio. Levantó la vista. Sí. ¿Tienes una cita con el maestro Quirinius? ¿O ya tienes un trabajo encargado? Arn sacó su tableta. He venido a cobrar para Magnus. Ya veo, frunció el ceño. ¿Habéis traído vuestro propio carro, obreros? No sabía que se estuviera preparando ningún envío para hoy, aparte del que los hombres ya están preparando. Es una piedra pequeña, explicó Arn. Ah, no es para la construcción. Déjame mirar. Abrió el libro de contabilidad que tenía frente a ella y sus ojos recorrieron las filas. Lo siento, no veo ninguna tarea abierta para ningún Magnus. ¿Qué? Ella volvió a mirar. Lo siento, eso tampoco. ¿Cuándo fue la última vez que Magnus compró una piedra? Ella miró al Tidio lleno de cicatrices que estaba de pie al otro lado del escritorio. Lo siento, no puedo divulgar información sobre otros clientes. No importaba. Arn se dio la vuelta y se fue. Había descubierto lo que quería saber, es decir, que al parecer Magnus no había comprado otra piedra para que Helgi le encantara. Uno podría pensar en razones, excusas, pero Arn sospechaba porque el viejo bribón no sentía la necesidad de preparar el pago por el trabajo de Arn. Sopesando sus opciones, el Tidio regresó a Ludus. Mañana era la noche señalada en la que debía atacar a Aja, necesitaba tomar una decisión rápido. Arn pasó el día siguiente pensándolo bien, entre entrenamientos y golpes ocasionales de Domitian por estar distraído. Ignorando las risas del gran Aquilan, Arn pensó que tenía una elección sencilla frente a él, la dificultad radicaba en examinar las razones para hacer una u otra. Podía hacer la tarea tal como se le había encomendado y luego ocuparse de Magnus, ya fuera que el matón le pagara o lo traicionara. O podía volverse contra el pícaro antes de volverse contra Arn. Al caer la noche, el Skald esperó hasta que el Ludus se durmiera. Reuniendo sombras a su alrededor, se dirigió al patio de entrenamiento. Sobre él, la luna arrojaba una luz tenue, habían pasado unos 10 días desde la luna nueva, lo que significaba más iluminación de la que le gustaba, pero el tiempo se había convertido en una bestia que le mordía los talones. Su runa de sutileza podía disfrazarlo hasta cierto punto, aunque quedar atrapado en plena luz lo haría visible. Unas cuantas nubes ayudaron a su causa, y cuando el momento pareció más oportuno, escaló la pared de un solo salto. Una espada lo esperaba en una taberna aliada de Magnus y los contrabandistas. Arn se la ató a la cintura y continuó. Pronto, pudo ver su destino, mirándolo mientras permanecía detrás de la esquina de otro edificio. No había nadie en el frente, pero probablemente habría un guardia dentro del patio, vigilando esa entrada. Otro patrullaba por la parte trasera del edificio. Arn tal vez podría acercarse y matarlo sin causar alarma, pero era un riesgo y una acción claramente hostil que podría no ser la mejor opción. En cambio, Arn usó su runa de fuerza para escalar otro edificio más abajo en la calle. No había vigilantes allí, la guardia de la ciudad patrullaba la vía pública, pero no los callejones. Una vez en el tejado, recurriendo a la misma fuerza, Arn saltó al siguiente. Esperó hasta que el centinela en el suelo se escabulló por la esquina y dio otro salto para llegar a su destino. Durante su exploración de ayer, había notado que este tejado en particular poseía algo que muchas estructuras antiguas no tenían, una chimenea, lo suficientemente grande para que una persona pudiera trepar y limpiarla, o bajar. Cubierto de hollín, Arn apenas necesitó usar su runa de sutileza para dibujar sombras a su alrededor. Varios hombres dormían dispersos por la sala común que tenía la chimenea conectada a la chimenea.
Ninguno de ellos se movió cuando una sombra se movió entre ellos, deslizándose por las escaleras. Sin duda tenían alarmas en las ventanas y puertas, confiando en que les advertirían de los intrusos, como cuando Arn se había infiltrado en esa taberna para matar a Vera, la mujer de una oreja. No habían considerado que donde subía el humo, podían bajar las sombras. Un puñado de habitaciones más arriba. Con cautela, usando su sentido de la magia, Arn avanzó, manteniendo un ojo sobrenatural en busca de trampas o cualquier cosa fuera de lo común. Al abrir una puerta, explorando hacia adelante con su magia, sintió lo que le pareció una hoguera en la cama, una gran colección de oro, destinada a mantener a alguien a salvo de la magia. Ahora traía al Skald como una polilla. Desenvainó su espada, mirando a su víctima. La mujer, de origen singiano, tenía la piel más oscura que la mayoría de los aquilanos. Tenía el pelo corto y un rostro curtido por el clima, con surcos y líneas, lo que hacía difícil adivinar su edad. Incluso dormida, parecía severa. Preparó su espada, la colocó sobre su garganta y ella abrió los ojos con sorpresa. Lo estás escuchando en Otaku Audionovelas. Capítulo 34. En plena noche, una figura atravesó Aquila. Otros también estaban en las calles, aunque el solsticio no llegaría hasta dentro de 5 días. Algunos comenzaron las celebraciones temprano y los primeros viajeros ya habían comenzado a llegar a la ciudad en anticipación de todos los juegos y festividades. Evitando a los borrachos y a los juerguistas, Arn caminó hasta el mástil roto. Un largo viaje que lo llevó a través de gran parte de Aquila y tenía que recorrer aproximadamente la misma distancia, regresando a Ludus antes del amanecer. Aunque el conocimiento de Man sobre su magia hizo que eso fuera una preocupación menor, una excusa para la ausencia de Arn en la llamada de la mañana podría ser fácilmente conjurada, y el maestro de armas tendría que seguir el juego para proteger el secreto de Arn. Con la espada atada al costado, el tirio entró en el mástil roto. A esa hora, estaba cerrado para los clientes habituales, pero varios secuaces que servían a Magnus todavía permanecían allí, junto con algunos miembros del personal que los atendía. Entre ellos se encontraba Lucius, sentado en una mesa en la sala común en lugar de en la trastienda con su séquito, ahora que no había forasteros en la taberna. Levantó la vista y vio llegar a Arn, dejando caer un par de dados de sus manos. ¿Está listo? El Skald asintió y extendió la mano esperando recibir el pago. El caballo antes que el arado, amigo mío, un paso a la vez. Vamos a decírselo al grandullón. De todos modos, ya tiene tu pago. Lucius se levantó, se interrumpió para susurrarle al oído a su compatriota más cercano y se dirigió hacia las escaleras. Vamos, nórdico. Atravesaron el edificio hasta el exterior de la cámara de Magnus. Lucius extendió una mano para que Arn se detuviera y llamó a la puerta. ¿Jefe? El tirio ha vuelto. Dice que la tarea está hecha. Déjalo entrar. A pesar de la hora, Magnus estaba detrás de su escritorio con su ropa habitual, después de haber esperado la llegada de Arn. El tirio lo examinó, notando como siempre que le faltaba la punta de la nariz, lo que hacía que pareciera un hocico. Además, utilizando su sentido mágico, se dio cuenta de que ambos hombres en la habitación llevaban varias piezas de joyería de oro. ¿Terminaste con la espada? No tenemos un suministro infinito de ellas que puedas usar, observó Lucius con indiferencia, como si no tuviera motivos ocultos para pedirle a Arn que se desarmara. El Skald lo ignoró y extendió una mano hacia Magnus. Última oportunidad para que el matón demostrara que las dudas de Arn eran falsas. Primero, quiero asegurarme. ¿La mujer singiana está muerta? ¿Cómo la mataste? Arn sonrió para sí mismo y sacudió la cabeza. Esas preguntas eran solo para ganar tiempo, dándoles a los lacayos de Lucius de abajo la oportunidad de ponerse en posición. Demasiado predecible. Con una mirada que iba de las orejas de duende al hocico de cerdo, sacó la espada corta que le habían prestado. Ambos parecían sorprendidos y aprensivos hasta que Magnus exhaló. Entonces no tiene sentido seguir con la farsa. Lo siento, muchacho, te acabas de convertir en una carga demasiado grande. Muchachos, agarradlo. Gritó mientras Lucius abría la puerta. Un puñado de matones irrumpió por la abertura, todos ellos protegidos por oro. Arn, que había hecho uso de su fuerza, decidió enseñarles que no estaban preparados. Agarró el escritorio de la habitación con el brazo libre y se lo arrojó a los hombres que estaban en la puerta. Todos se desplomaron o cayeron hacia atrás, varios de ellos con huesos rotos. Mientras Magnus gritaba de miedo, Arn se volvió hacia Lucius, el oponente más cercano que aún estaba de pie.
Había sacado su propia espada, y los anillos dorados en sus dedos y brazos impedían que Arn usara sus habilidades de espada mágica. Pero Arn seguía siendo un gladiador. Entrenaba esgrima durante varias horas al día. Con facilidad, desarmó a Lucius, lo agarró por el cuello, lo hizo girar y finalmente lo empujó por la ventana. Sus gritos los alcanzaron brevemente mientras caía varios pisos hacia abajo, deteniéndose de repente. Algunos de los secuaces se habían recuperado y se habían arrastrado sobre el escritorio astillado o sobre sus camaradas para llegar hasta Arn. Al igual que con Lucius, el Tyrion no necesitaba magia, su habilidad superior con la espada resultó suficiente. Al final resultó que pasar las noches jugando a los dados y bebiendo no preparaba para el combate contra alguien que pasaba los días entrenando en un ludus. Tal vez si la sorpresa hubiera tenido éxito, si hubieran logrado atravesar la puerta para rodear a Arn o si él hubiera entregado su arma antes. No importaba. El último de ellos murió o huyó. Finalmente, Arn se volvió hacia Magnus, acurrucado en un rincón. Deseaba poder aprovechar al máximo la oportunidad para quitarle la vida, pero no se atrevía a debilitarse, la reacción le impediría luchar como era debido y no podía saber lo que le aguardaba en la siguiente hora. En cambio, simplemente cortó a Magnus en la garganta, justo por encima de su collar de oro, y lo dejó desangrarse. Cuando Arn atravesó la puerta, el jefe ya estaba muerto. El ruido de la pelea, incluido un escritorio que se hizo añicos y un hombre que fue empujado por una ventana y cayó al suelo gritando, había alertado a la taberna y al vecindario. Sin embargo, los residentes sabían que debían quedarse en casa y mantenerse alejados, cualquiera que caminara por la calle se daba la vuelta. La excepción era una banda de rufianes bien armados, liderados por una mujer singiana, que avanzaban con pasos decididos hacia The Broken Mast. Arn seguía dentro, bajando las escaleras. Con la espada ensangrentada en la mano, nadie le hizo preguntas entre el caos de los residentes de la taberna que se preparaban para una pelea, al menos, lo que quedaba de los guardias y los secuaces. Una vez cumplida su parte, Arn continuó hasta la planta baja. Se dirigió al ala de las habitaciones individuales, todas en fila, ocupadas tanto de día como de noche, pero actualmente vacías. Siguiendo con su búsqueda, se dirigió a las grandes cocinas que abastecían de alimentos al establecimiento, ya fuera al personal o a los clientes. Tan pronto como cruzó el umbral, una mano se le acercó blandiendo una daga. Arn agarró al atacante por la muñeca con su velocidad potenciada, cortesía de su runa, y se contuvo de apretar o romper el arma de su mano. En la oscuridad, vio a todos los que trabajaban en el mástil sin ser necesariamente parte de su red criminal. Cantineros, camareras y prostitutas, incluida Iris. Arn, una de las sirvientas, apartó a su atacante y levantó la mano vacía para ordenarle calma. Al darse cuenta de que su otra mano sostenía una espada ensangrentada, la bajó. «Oh, está bien», dijo una voz. «Ese es el hombre del norte. Es un buen tipo. No está aquí para atacarnos, apuesto». Iris se empujó hacia adelante. «No lo harás, ¿verdad?». Arn negó con la cabeza. Al contrario. Les hizo un gesto para que se alejaran un poco más antes de darse la vuelta y colocarse en la abertura de la puerta, con la espada preparada. La sangre y la violencia flotaban en el aire esa noche, ya se podían oír gritos de los leales a Aja que se ocupaban de lo que quedaba de los leales a Magnus. Pero si alguien pensaba que encontraría una presa fácil entre el personal desarmado del mástil, Arn les demostraría que estaban equivocados. No podía explicar fácilmente por qué había decidido hacerlo. No hace mucho, podría haber argumentado que aquellos que eran demasiado débiles para defenderse no merecían que otros lo hicieran en su nombre. No les debía nada a esas personas, eran extraños para él, excepto Iris, y aunque ella le había brindado ayuda, había cobrado por ella. De todos modos, una voz le dijo a Arn que él había instigado la violencia esa noche, incluso si también era consecuencia de las acciones de Magnus. El Skald que una vez fue no se quedaría de brazos cruzados. Su ira hacia el mundo y todos sus habitantes había comenzado a calmarse, no los odiaba a todos, como le habían enseñado el Imperio Aquilano y su arena. Algunas de estas personas, susurró la voz, le importaban. Y un Tyrio protegía a su tribu. A Arn no le gustaba esa voz, pero como era mudo, le resultaba difícil contradecir sus argumentos. Así que se quedó de guardia mientras el mástil roto caía ante sus asaltantes en una noche de sangre y lucha. Arn tuvo que intervenir 2 veces, ya que diferentes matones olvidaron o ignoraron sus órdenes de dejar en paz al personal regular. No necesitó magia ni los mató,
la habilidad de un gladiador resultó suficiente para desarmarlos o dejarlos inconscientes. Al darse cuenta de que el camino estaba bloqueado por un defensor más allá de sus habilidades, los secuaces de Aja se retiraron y registraron el resto de la taberna, terminando su espantosa tarea. En una hora, el mástil roto había sido conquistado, como una ciudadela tomada por asalto. Cuando los ruidos de la batalla se apagaron, Arn se aventuró con sus hombres siguiéndolo de cerca. Todos tenían el ingenio para entender quién ofrecía las mejores posibilidades de supervivencia en una noche como esa. La sala común, que habitualmente estaba marcada por un ambiente festivo y de buen humor, se había convertido en un campo de batalla. Todos los hombres de Magnus habían seguido el destino de su amo. Con Arn matando a Magnus y a un puñado de sus guerreros, junto con la completa sorpresa lograda, el resto no había ofrecido mucha resistencia contra los rufianes de Aja. Estos ya habían comenzado a retirar los cuerpos y lo peor de la carnicería. En medio de todo, como una conquistadora que contemplaba su victoria, se encontraba la mujer singiana. Arn se acercó a ella, todavía cauteloso. Su alianza había sido de extrema conveniencia, especialmente por parte de ella, dado que Arn había hecho su sugerencia con una espada en su garganta. Esperaba que ella fuera lo suficientemente sensata como para entender que si él podía amenazarla de vida, matar a 2 de sus lugartenientes y encargarse de Magnus y sus hombres, sería una locura cometer el mismo error y contemplar la traición. Aunque si ella carecía de sentido común, Arn había ahorrado su poder de hechizo y se había mantenido listo para dar combate, la misma razón por la que no había absorbido energía de ninguna de sus muertes. El silencioso Tyrion. Esto funcionó mejor de lo que todas las expectativas podrían haber imaginado, declaró Aja con tono satisfecho. Cuando sugeriste este pequeño cambio de rumbo con Magnus, me pregunté si se trataba de una trampa tortuosa. Aún así, no podría ser más peligroso que la espada que tenías en mi garganta. Arn asintió sin prestar atención. Desde que perdió la capacidad de hablar, también había perdido el interés en escuchar a los demás hablar sin parar. Por desgracia, su silencio parecía hacer que solo estuvieran ansiosos por llenar ese vacío con sus propias palabras. Con cierta dificultad, logró sostener su tablilla y su espada con una mano, sin querer soltar el arma. Con la mano izquierda escribió torpemente sus palabras. ¿Nuestro trato? Todo está bien. A partir de ahora eres mi amigo y yo cubriré el coste de esa pequeña piedra de la que hablaste. Ya he enviado. Hablando de la estrella, supongo que es él. Uno de sus secuaces apareció con Elgi a cuestas. El anciano miró las grandes manchas de sangre, visibles a la tenue luz de las lámparas de aceite. ¿Eres el maestro del saber? Miró a su compatriota Tirio y luego a Aja. Sí. ¿El mástil está bajo un nuevo liderazgo? Podrías decir lo mismo. Supongo que tienes un acuerdo con mi amigo de rostro severo, ¿no? Elgi asintió. Sí. He hecho algunas fichas para el muchacho. Bien. Le debo otra. Haz lo mismo que antes y te pagaré lo que te pida. Por supuesto. Utilizo la conexión de Magnus con Quirinius, el mago de piedra. ¿Serás capaz de hacer lo mismo? No puedo arreglármelas con cualquier piedra vieja. Aja asintió lentamente. Te pondré en contacto con el mago de la tierra que utilizo yo misma. Miró a Arn. ¿Algo más? El espadachín hizo un gesto hacia Elgi antes de hacer la runa de recuperación en su tableta. Sí, ya lo tengo. Lo encantaré para ti. Una última cosa en la mente de Arn. Rápidamente escribió su pensamiento y se lo mostró a Aja. No han hecho nada malo. Hizo un gesto con la cabeza hacia el personal de servicio y las rameras que todavía se agrupaban a unos pasos detrás de él. La mujer singiana sonrió sardónicamente. No soy un monstruo. Necesitarán sus manos cuando amanezca. De hecho, creo que me quedaré aquí un tiempo y veré que todo se solucione bajo mi liderazgo. Después de todo, no tengo muchos lugartenientes. Arn se encogió de hombros y guardó su tableta. Hizo una pequeña reverencia, pensando que un poco de cortesía no estaría del todo fuera de lugar, y salió de la taberna, envainando su espada. Tendría que esconderla en algún lugar o tirarla, no podía llevarla a Ludus. Con pasos rápidos, se dirigió a su casa, pronto llegaría la luz del día. Lo estás escuchando en Otaku Audionovelas. Capítulo 35. Arn durmió bien esa noche, satisfecho de haber evitado una trampa que había vuelto contra su posible cazador. Esto también había reducido el número de personas que conocían su secreto como gladiador hechicero, eliminando el mayor peligro para esa vulnerabilidad.
Igneus, Maan y Helena tenían buenas razones para guardar silencio o sufrirían sus propias consecuencias. Elgi era otra cuestión, pero el viejo maestro del saber no estaba completamente desprovisto de lealtad hacia un compatriota tibio y Skald. Magnus había sido el más propenso a traicionarlo, especialmente si se sentía presionado por este rompedor de hechizos que parecía perseguir los pasos de Arn, otra razón para tener cautela, aunque hasta ahora, el mago arcaico no había estado cerca de encontrar su presa. El día siguiente resultó ser nuevamente el día de Mandai, lo que provocó el regreso de un visitante habitual de Ludus. Como de costumbre, Arn esperó hasta que los luchadores para los juegos del día siguiente hubieran sido bendecidos, observando el ritual. Curiosamente, se sintió incómodo al mirar a la sacerdotisa de Luna. Helena había aceptado ayudarlo nuevamente, a pesar de su intenso desagrado por el uso de la magia. Había sido necesario salvar la vida de Domitian, pero a Arn le molestaba la idea de que ella estuviera enojada con él por pedírselo. Habían arreglado tentativamente sus relaciones después de que Arn la obligara a usar magia la primera vez y potencialmente había destruido cualquier progreso de ese tipo. Esto lo preocupaba y, además, le incomodaba darse cuenta de que esto lo preocupaba a él en primer lugar, no le importaba examinar sus propias razones. Simplemente notó la pequeña punzada de alivio cuando ella le hizo un gesto de saludo, una vez que su ritual con los luchadores había terminado, y dejó esos pensamientos a un lado. Buenas noches, le respondió mientras se acercaba y se sentaron en el banco. ¿Cómo está Domiciano? Ha recuperado las fuerzas y no se ha dado cuenta de nada. Ni tampoco nadie más. Al menos en lo que se refiere a la participación de Helena, Arn no veía motivos para admitir que le había revelado sus propias circunstancias a Maan. Bien. Me alegro de que esté bien. Arn, tentado por la suerte, dejó que la curiosidad le hiciera la siguiente pregunta: ¿por qué te desagrada tanto la magia? Ya has visto 2 veces el poder que tiene. También he visto cómo se puede abusar de ese poder. ¿Adoráis a la luna, no es así?, preguntó después. Es un poco más complicado. Luna es la señora de la luna. Es su signo, su símbolo para nosotros, su luz que nos da en la oscuridad. Y esa misma señal, esa luz, fortalece la magia, le dijo Arn, preguntándose si ella sabía sobre eso. Ella frunció el ceño. Evidentemente no. ¿Qué quieres decir? La magia es como el agua, difícil de comprender y sigue sus propias reglas en su mayor parte, diferentes de una tierra a otra. Pero una de las pocas constantes es que los hechizos son mejores a la luz de la luna. Las hierbas recolectadas en luna llena tienen propiedades más fuertes y los rituales mágicos se realizan mejor a esa hora, explicó el Skald, complacido de poder explicarlo de esa manera usando solo signos. No lo sé. Arn observó el velo negro que cubría su rostro y ocultaba su expresión. Parecía disgustada o intentaba reprimir su curiosidad. ¿La discusión la molestaba o estaba animada por discutir con él? Supongo que estás compitiendo en los Juegos del Solsticio. Helena había aprovechado su silencio para cambiar de tema. Él asintió brevemente. Lo soy. Y el campeón del año pasado no compite. Gracias a ti. Los pensamientos de Arn volvieron a esa pelea, breve e intensa, pero peligrosa de todos modos, un duelo contra otro mago. No sientas pena por él. Él también usó magia. Casi podía percibir la mirada escandalizada detrás de su velo. No. Sí. No me extraña que haya sido campeón. Dejó escapar un suspiro. No hay nada sagrado, nadie es honesto. No cuando se trata de dinero, poder o mujeres, según mi experiencia. Es sombrío, pero creíble, supongo. ¿Verás los partidos? Ella negó con la cabeza. El solsticio, ya sea de verano o de invierno, es nuestra época de mayor actividad. Hay muchos rituales que solo se pueden realizar durante esos días y, entre tanto, la ciudad está llena de visitantes. Mucha gente que necesita nuestra ayuda por una razón u otra. Así que tú estarás ocupado cuidando a los que están mal, mientras yo estaré ocupado haciéndolos sentir mal. Como respuesta, se escuchó una risa a medias, supongo. Parece que somos opuestos en todos los aspectos. Como el sol y la luna. Hermana Helena. Les llegó la potente voz de Maan. Se está haciendo tarde. Por supuesto. Inclinó la cabeza hacia Arn y se levantó, recogiendo también su bastón. Mientras ella se dirigía a la puerta interior que separaba los aposentos de los gladiadores de la residencia, Maan siguió a Arn hasta su celda. ¿De qué hablan tanto los dos?
Preguntó mirando de soslayo al norteño. Arn se encogió de hombros. Dioses. Un debate teológico entre una monja y un tirio mudo, murmuró Maan. No hables de eso, nórdico. No has traído más que problemas a mi Ludus desde que llegaste. El Skald sonrió y cerró la puerta. Se preguntó si el maestro de armas cambiaría de opinión una vez que Arn ganara los Juegos del Solsticio. Probablemente no, si supiera cuánto más poderosa sería la magia de Arn con todas las victorias. Satisfecho consigo mismo, el Skald se fue a dormir. En lo alto de la torre de lo arcano, Atreus, el rompedor de hechizos, se reclinó en su silla. Se sentó en el ala roja frente a Cora, una de los 3 maestros de la torre. Lo siento, pero no he encontrado nada. ¿Qué tan seguro estás? Se encogió de hombros. ¿Tan seguro como se puede estar? He investigado a fondo a tus 2 compañeros maestros. Tienes razón en que Basilia ha comprado cadáveres, los obtuvo de la arena, lo cual es bastante inteligente, pero aunque eso puede ir en contra de la ley aquilana. No va en contra de la nuestra realizar estudios anatómicos sobre los muertos, siempre y cuando no los hagas morir en primer lugar. Todos los aspirantes a nigromantes afirman que solo obtienen cadáveres para estudios anatómicos. Lo sé mejor que nadie, respondió el rompedor de hechizos, y su voz era menos jovial. Pero no me he encontrado ni siquiera con una uña reanimada cerca de ella, ni en ningún otro lugar de la ciudad, de hecho. Pero tú no has estado en el piso blanco. No sabes lo que podría esconder allí. No, y no me está permitido entrar en la cámara de un señor basándome únicamente en especulaciones, la reprendió Atreus. ¿Qué pasa con la abominación de los no muertos que se ve en las calles? No tiene relación. Desde luego, no es de origen arcaico. Se trata de un tirio. Es difícil saber si es un berserker o un skald. Se aclaró la garganta. De alguna manera, todavía se me escapa. Nunca hubiera pensado que algún bruto del norte pudiera evadir el hechizo más consumado de Archen. Ninguna pista que investigo lleva a nada. Quizá ya se haya ido de la ciudad y tú estás perdiendo el tiempo, consideró Cora. Hay objetivos más adecuados para tus ojos curiosos. Tengo gente vigilando los muelles y las puertas, replicó Atreus. Aunque puede que se haya escabullido, admitió un momento después. De todos modos, emplearé el tiempo que me queda como mejor me parezca, buscando señales reales de Maleficus en lugar de especulativas. Sí, estabas bastante ansioso por irte cuando hablamos por primera vez, y ahora te demoras por culpa de algún bárbaro. El mago de rojo lo observó con atención. Soy un rompedor de hechizos. Persigo a los maleficares donde quiera que estén, sean quienes sean. Pero tienes razón, la conjunción celestial se acerca y debería estar en Archen antes de eso. Te librarás de mí muy pronto. Suspiró. Al diablo con esas insinuaciones. Mis preocupaciones me frustran, pero agradezco que te hayas tomado el tiempo de investigar el asunto. Aunque nunca me convenza de que la buena Basilia sea tan pura como esas túnicas blancas que viste. Atreus dio una sonrisa irónica como única respuesta.